El estridente sonido del despertador rompió el silencio matutino. Mabel Thorpe se acercó, lo apagó y se volvió hacia su marido, que dormía a su lado. Garth ni siquiera se movió. Desde hacía unos meses llegaba tarde a casa, olía a whisky barato del bar de enfrente de su oficina y se sumía en un sueño pesado. Mabel se levantó en silencio, intentando no despertar a su marido. Tenía una presentación a las 9 y prefería llegar a la oficina antes de que el edificio de Medicare Solutions se llenara de empleados. Estas horas matutinas de tranquilidad le permitían concentrarse y prepararse para un día ajetreado. En el baño, Mabel escrutó su reflejo. Tenía 38 años, pero parecía mayor. Finas arrugas cerca de los ojos que ni siquiera la base de maquillaje podía ocultar y una línea de los labios permanentemente tensa. Se recordó a sí misma 10 años atrás, cuando conoció a Garth. Por aquel entonces, sus ojos brillaban con el entusiasmo de una licenciada en empresariales dispuesta a conquistar el mundo del marketing. ¿Cómo han cambiado las cosas?, pensó mientras se maquillaba. Media hora más tarde, cuando bajaba a la cocina, Mabel oyó un ruido. Garth, despeinado y desaliñado, estaba de pie junto a la cafetera, pulsando botones irritado. «La maldita cosa no funciona otra vez», refunfuñó sin volverse. «Buenos días a ti también», dijo Mabel acercándose a la máquina. «Se te ha olvidado añadir el agua, como de costumbre». Llenó el depósito y la máquina zumbó en silencio, llenando la cocina con el aroma del café recién molido. «Podría haberlo hecho yo mismo», murmuró Garth acercándose de nuevo a la ventana. «Hoy hay reunión de la Junta». Parecía que Fairweather estaba dispuesto a retirarse. Mabel asintió, mostrando poco interés. Roy Fairweather era uno de los principales inversores de Comfortaid, la empresa de Garth, y llevaba meses abiertamente descontento con las decisiones de la dirección. «Quizá deberíamos reconsiderar la política de precios», sugirió con cautela, sirviendo café en 2 tazas. «Los últimos estudios de mercado muestran que su principal producto es un 15% más caro que sus homólogos». Garth se dio la vuelta bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. «No empieces otra vez con esas cosas de marketing. Sé cómo dirigir mi propia empresa». Solo era una sugerencia. Mabel se encogió de hombros, acostumbrada a esos arrebatos. «Por cierto, hoy tengo una presentación de una nueva campaña. Volveré tarde». Sí, claro», dijo Garth sin darle importancia. «Tus preciosas soluciones Medicare y su asombroso éxito. No olvides mencionar que su principal competidor es la empresa de tu marido, a la que tan amablemente intentas ahogar con tus consejos». Mabel respiró hondo, conteniendo su irritación. Aquellos reproches se habían convertido en un ritual casi diario. Cuando se habían casado, hacía 7 años, Garth dirigía una próspera empresa que fabricaba equipos para el cuidado de los encamados. Comfortaid no era la más grande del mercado, pero tenía una clientela estable y una buena reputación. Mabel trabajaba entonces para una agencia de marketing al servicio del sector médico y se conocieron en una conferencia del sector. Los primeros años del matrimonio fueron felices. Garth valoraba la opinión profesional de Mabel y a menudo la consultaba sobre marketing y desarrollo empresarial. Todo cambió hace 3 años, cuando recibió una oferta de Medicare Solutions, un competidor directo de Comfortaid, pero con un enfoque más progresista y ambiciosos planes de crecimiento. «No intento ahogarte, Garth», dijo Mabel en voz baja, «pero en los 2 últimos años, Comfortaid ha perdido casi el 20% del mercado. Está claro que algo va mal. Si trabajaras para mi empresa en vez de para la competencia, quizá las cosas serían distintas», soltó Garth. «Tú eres el que se negó a que me uniera a tu equipo, ¿recuerdas?» Mabel enarcó una ceja. «No quiero mezclar lo personal con lo profesional», dijiste. «Y cuando recibí la oferta de Medicare, dijiste que era una gran oportunidad».
Garth se terminó el café en silencio y dejó la taza sobre la mesa con tal fuerza que Mabel se sobresaltó, esperando oír el ruido de una vajilla hecha añicos. «Tengo que irme», dijo, y sin despedirse salió de la cocina. Un momento después, la puerta principal se cerró con estrépito. Mabel se hundió cansada en una silla. Últimamente, cada conversación que mantenían se convertía en una discusión. Garth la acusaba de falta de lealtad. Ella intentaba apelar a su sentido común. Un círculo vicioso que destruía su matrimonio lenta pero inexorablemente. El teléfono vibró. Un mensaje de Willow Barnes, directora general de Medicare Solutions. La reunión de la mañana ha sido reprogramada para las 8:30. Hay algunas noticias que te interesarán. Mabel hizo las maletas rápidamente y salió a la calurosa calle de Phoenix. El sol de junio en Arizona quemaba sin piedad el asfalto y creaba espejismos brillantes en el horizonte. Subió a su compacto Prius, puso el aire acondicionado al máximo y se dirigió al centro de negocios Sunrise Tower, donde tenía su sede Medicare Solutions. Al entrar en el fresco edificio de oficinas, Mabel sintió inmediatamente que la tensión de las últimas horas disminuía un poco. Aquí la valoraban. Aquí sus ideas se traducían en estrategias de éxito. Aquí se sentía competente y necesaria. La sala de conferencias de la planta 21 ya se estaba llenando de empleados. Mabel ocupó su asiento habitual junto a Otis Latch, director financiero de la empresa. Otis, de 50 años, con su pelo canoso pulcramente cortado y su cuaderno perpetuo en la mano, era el epítome de la disciplina financiera. «Buenos días, Mabel», asintió. «¿Lista para tu presentación?» «Siempre», sonrió ella, encendiendo su tableta. «Pero, ¿cuál es la noticia de última hora?» Willow escribió que había algo interesante. Otis bajó un poco la voz. «Creo que nos estamos preparando para una gran expansión. El Consejo de Administración aprobó nuestra estrategia de adquisiciones. Vamos a comprar un par de pequeños fabricantes y quizá uno de nuestros principales competidores». A Mabel le dio un vuelco el corazón. Sabía perfectamente quiénes figuraban en la lista de los principales competidores de Medicare Solutions. En ese momento entró en la sala Willow Barnes, una mujer alta y esbelta vestida con un traje azul inmaculado. Su pelo bien recortado acentuaba sus rasgos cincelados y sus ojos sagaces evaluaron al instante la situación en la sala. 45 años con la energía de una veinteañera, Mabel siempre había admirado su eficacia. «Buenos días, equipo». Willow tomó asiento con confianza en la cabecera de la mesa. «Gracias por venir tan temprano. Tenemos noticias importantes que afectarán a la estrategia de la empresa en los próximos meses». Hizo un gesto con la cabeza a Otis y éste mostró una presentación en la gran pantalla. «El Consejo de Administración ha aprobado nuestra estrategia de expansión», anunció Willow. «En los próximos 6 meses, tenemos previsto realizar varias adquisiciones para reforzar nuestra posición en el mercado de equipos médicos de atención domiciliaria». Mabel escrutó la lista de posibles objetivos de adquisición que aparecía en la pantalla. Y allí, en el tercer puesto de la lista, estaba Comfortate, un fabricante de tamaño medio con una buena línea de productos, pero una cuota de mercado en declive. El potencial de sinergia es alto. De repente, el aire de la habitación se volvió demasiado denso. Mabel sintió un escalofrío. La empresa de Garth. Van a comprar la empresa de Garth. «Mabel», la voz de Willow la devolvió a la realidad, «vas a dirigir el análisis de las estrategias de marketing de las empresas fusionadas. Me interesa especialmente saber cómo podemos utilizar nuestro exitoso historial para revitalizar las ventas de las marcas absorbidas». «Por supuesto», respondió automáticamente Mabel, tratando de ocultar su creciente pánico. «Tendré listo un análisis para finales de semana». El resto de la reunión transcurrió como un borrón. Mabel tomaba notas, hacía preguntas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Qué le diría a Garth? Debería decírselo,
¿No sería una violación de la confidencialidad? ¿Y cómo reaccionaría él cuando supiera que su mujer estaba preparando la adquisición de su empresa? Después de la reunión, Mabel volvió rápidamente a su despacho y cerró la puerta. Se sentía entre dos fuegos. Por un lado, la lealtad a una empresa que valoraba su profesionalidad y le daba oportunidades de crecimiento. Por otro, su marido, cuyo orgullo y autoestima estaban indisolublemente ligados a su negocio, a pesar de todos los problemas. El teléfono sonó, destacando el nombre de Delphine, la hermana de Garth que trabajaba en el departamento de ventas de Comfort Aid. A diferencia de su hermano, Delphine siempre había tratado bien a Mabel y a menudo se convertía en un amortiguador en sus conflictos familiares. «Hola, Delphine», respondió Mabel, intentando que su voz sonara normal. «Mabel, hola». La voz de Delphine sonaba tensa. «¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo. En persona». «¿Ocurre algo?» «Por teléfono no», dijo Delphine en voz baja. «¿Puedes quedar conmigo para comer? ¿En el Cactus Blossom a las 12:30?» El Cactus Blossom era una pequeña cafetería alejada del centro de negocios donde trabajaban ambas mujeres. La elección del lugar sugería que Delphine quería evitar cualquier encuentro fortuito con sus colegas. «De acuerdo, allí estaré», aceptó Mabel, sintiendo que la curiosidad se sumaba a su ansiedad. Pasó el resto de la mañana trabajando en la presentación de una nueva campaña publicitaria para una línea de productos de rehabilitación, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la reunión de la mañana. ¿Qué implicaciones tendría esta adquisición en su vida familiar? ¿Y qué era tan urgente que Delphine quería informar? En Cactus Blossom, Mabel llegó exactamente a la hora acordada. Delphine ya estaba esperando en una mesa del rincón más alejado, golpeando nerviosamente con los dedos su taza de café. La mujer, de 39 años, se parecía a su hermano. El mismo pelo oscuro y los mismos ojos expresivos, pero sus rasgos eran más suaves y su actitud carecía de la agresiva seguridad en sí mismo que había definido el comportamiento de Garth en los últimos tiempos. «Gracias por venir», sonrió Delphine débilmente mientras Mabel se sentaba frente a mí. No sabía a quién más acudir. «¿Qué está pasando?» Mabel fue directa al grano. «¿Tiene que ver con Garth?» Delphine miró a su alrededor, como si estuviera comprobando si alguien le escuchaba, y se inclinó más hacia ella. «Comfort Aid corre mucho más peligro del que admite Garth. Fairweather no solo está descontento, sino que planea abandonar el negocio por completo y vender su participación. Y sin su inversión, la empresa no podrá seguir funcionando a la misma escala», terminó Mabel por ella. «Exacto», asintió Delphine. «Pero eso no es todo. En la última reunión del consejo, Fairweather había mencionado que ya estaba en conversaciones preliminares con posibles compradores, y uno de ellos era Medicare Solutions». Mabel sintió que se enfriaba, así que el proceso ya había comenzado, y Garth no tardaría en enterarse de que su empresa era objeto de una adquisición, y que su mujer está implicada en el proceso. «¿Lo sabe Garth?», preguntó en voz baja. «Se niega a reconocer la gravedad de la situación», dijo Delphine negando con la cabeza. «Cree que puede encontrar nuevos inversores o pedir un préstamo, pero con nuestras finanzas recientes». No terminó, pero Mabel comprendió. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Mabel, aunque ya sabía la respuesta. «Porque trabajas para Medicare». Delphine se encogió de hombros. «Y porque, a pesar de todas las dificultades que hay entre vosotros dos, sé que Garth te sigue importando. Estaba pensando, tal vez podrías, no sé, ayudarle a que este proceso sea menos doloroso, o al menos prepararlo». Mabel se recostó en su silla, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre ella. Su ética profesional le exigía lealtad a su jefe, pero ¿podía quedarse sentada y callada, sabiendo que el destino de la empresa de su marido se estaba decidiendo a sus espaldas? «No sé qué puedo hacer, Delphine»,
admitió Mabel con sinceridad. Pero lo pensaré, y gracias por decírmelo. Cuando Mabel volvió al despacho, la esperaba un mensaje de Willow pidiéndole que pasara. En el despacho del director general, Otis Latch ya estaba extendiendo unos papeles sobre su mesa. «Ah, Mabel, genial», le indicó Willow con un gesto para que se sentara. Otis y yo estábamos discutiendo el plan de acción para Comfort Aid. Según nuestra información, es el objetivo más prometedor en los próximos meses. Me gustaría que dirigieras el equipo que evaluará el potencial de comercialización de su línea de productos, añadió Otis. Tu experiencia en este segmento del mercado es inestimable. Mabel sintió que las paredes del despacho se encogían a su alrededor. La hora de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. Hay algo que deben saber, dijo finalmente, mirando las caras de sorpresa de los ejecutivos. Comfort Aid es propiedad de mi marido, Garth Thorpe. Creo que eso crea un conflicto de intereses. Se produjo una fuerte pausa. Willow y Otis intercambiaron miradas. Esto es inesperado, dijo Willow lentamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No supe nada de los planes de adquisición hasta esta mañana, contestó Mabel. Y siempre he intentado mantener separadas mi vida profesional y personal. Otis tosió. Es cierto que plantea ciertas cuestiones éticas. Willow golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Bueno, necesitamos tiempo para pensar en esta situación, dijo finalmente. Mabel, agradezco tu sinceridad. Reunámonos mañana por la mañana y decidamos cómo proceder. Mabel estaba sentada en su despacho, mirando la pantalla del monitor. Tenía delante una presentación casi terminada de un análisis de marketing de Comfort Aid, la empresa de su marido. Era su tercer día intentando equilibrar la ética profesional y la lealtad personal, y cada vez le resultaba más difícil. Tras una reunión matinal en la que reveló su conflicto de intereses, Willow Barnes tomó una decisión inesperada. En lugar de apartar a Mabel del proyecto, le encargó que preparara un análisis de marketing completo de Comfort Aid. Nadie conoce mejor que tú sus puntos fuertes y débiles, dijo entonces Willow. Pero comprendo lo delicado de la situación. Cualquier información que proporciones debe basarse únicamente en datos de dominio público. Nada de información privilegiada. Era una petición extraña. Mabel sabía que Willow estaba poniendo a prueba su lealtad, pero también le estaba dando la oportunidad de influir en el proceso de adquisición. De su análisis dependía cuánto estaría dispuesta a pagar Medicare Solutions y qué condiciones ofrecería. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Garth. Llego tarde. No me esperes levantado para cenar. Un mensaje típico de los últimos meses. Garth se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, o se reunía con posibles inversores, intentando salvar su empresa que se hundía. Mabel guardó el teléfono y volvió a centrarse en la presentación. Elaboró un análisis comparativo de las políticas de precios de Comfort Aid y de los principales competidores, entre ellos Medicare Solutions. Los resultados fueron decepcionantes. Los productos de Garth tenían un sobreprecio del 20% para una calidad comparable. Esto explicaba la caída de las ventas, pero Garth se negaba obstinadamente a bajar los precios, pues creía que socavaría el prestigio de la marca. Llamaron a la puerta del despacho. Otis Latch, director financiero, entró con varias carpetas en las manos. «¿Cómo va el análisis?», preguntó, tomando asiento frente a mí. «Ya casi está», contestó Mabel, dando la vuelta a la pantalla del monitor para que Otis pudiera ver la presentación. Otis examinó unas cuantas diapositivas, tomando notas en su cuaderno perpetuo. «Impresionante», asintió. «Sobre todo el análisis de la línea de productos. Podríamos integrar sus innovadores modelos de camas funcionales en nuestro ecosistema». «Tienen unos diseños únicos», confirmó Mabel. Sabía que Garth había participado personalmente en el desarrollo de esos modelos y que eran su orgullo. Pero la estrategia de marketing era floja.
Confían demasiado en los canales de venta tradicionales e ignoran los digitales. Otis tomó algunas notas más. ¿Qué opinas del equipo directivo?, preguntó, como entre interrogantes. ¿A quién valdría la pena mantener después de la adquisición? Mabel se puso tensa. Era la primera prueba directa de su lealtad. En realidad, Otis estaba preguntando si convenía mantener a Garth al frente de la adquisición o sustituirlo. «Tienen un sólido departamento técnico», comenzó a decir con cautela. El equipo de desarrollo, dirigido por Trevor Sykes, creaba todos sus productos innovadores. ¿Y el equipo directivo? ¿El propio Thorpe? Mabel respiró hondo. «No puedo ser objetiva en esto, Otis. Es demasiado personal». El director financiero asintió comprensivo. «Me parece justo. Recuerda que queremos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Nadie quiere arruinar nada». Se levantó. «Espero tu presentación final para mañana a las 10». Cuando Otis se marchó, Mabel se reclinó en su silla y cerró los ojos. Hiciera lo que hiciera, afectaría inevitablemente al futuro de Garth. Si presentaba Comfort Aid de la mejor manera posible, Medicare pagaría más pero obtendría menos control. Si se centraba en los problemas de la empresa, el precio sería más bajo, pero Garth podría perderlo todo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Delphine quien llamaba. «¿Podríamos vernos?», preguntó la hermana de Garth sin preámbulos. «Hay información que necesitas saber». Quedaron en verse en el mismo Cactus Blossom dentro de una hora. Mabel guardó la presentación, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. En el ascensor se encontró con Willow Barnes. «¿Te vas pronto?», preguntó la directora general. «Una reunión personal», respondió Mabel. «Pero casi he terminado de analizar Comfort Aid. Te enviaré un borrador esta noche». Willow la miró atentamente. «Sabes, cuando empecé mi carrera, mi mentor solía decir, los negocios no son personales. Con el tiempo, me he dado cuenta de que eso no es cierto. Los negocios siempre son personales porque los hacen personas con sus esperanzas, sus miedos y sus ambiciones». Tocó suavemente el hombro de Mabel. «Sé que estás en una situación difícil, pero recuerda, a veces lo que parece un desastre resulta ser el comienzo de un nuevo viaje». El ascensor se detuvo en la planta baja y Willow salió, dejando a Mabel a solas con sus pensamientos. El cactus en flor no estaba abarrotado. Dolphin ya estaba esperando en una mesa alejada, removiendo su café nerviosamente. Cuando vio a Mabel, sonrió ligeramente, pero su mirada siguió siendo intensa. «Gracias por venir», dijo Delphine cuando Mabel se sentó frente a ella. «¿Qué ocurre?», preguntó Mabel. «Parece como si estuvieras a punto de decirme que alguien ha muerto». Delfina esbozó una sonrisa sin gracia. «En cierto modo, lo estoy». Se acercó más y bajó la voz. «Comfort Aid se está muriendo, Mabel. Y Garth se niega a admitirlo». «Sé que las cosas no van bien», dijo Mabel con cautela. «Pero no es inútil, ¿verdad?». «Es peor de lo que crees». Delfina sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. «El último informe financiero no se publicará oficialmente hasta dentro de una semana, pero como jefa de ventas ya lo he visto». Mabel abrió la carpeta y hojeó los documentos. Las cifras hablaban por sí solas. Una caída de las ventas del 32% en el último trimestre, un éxodo de clientes clave, deudas crecientes con los proveedores. «Garth se niega a buscar un inversor estratégico», continuó Delphine. «Cree que puede enderezar la situación él solo, pero ni siquiera el Consejo de Administración lo cree ya. Ayer hubo una reunión a puerta cerrada. Votaron a favor de encontrar un comprador para la empresa». «¿Y Garth lo sabe?», preguntó Mabel, aunque ya sabía la respuesta. «No. Mañana le informarán oficialmente». Delphine parecía agotado. «Estoy violando la ética de la empresa al decirte esto, pero eres su mujer. Y estaba pensando, ¿quizá podrías prepararlo de alguna manera?». Mabel negó con la cabeza. «No me hará caso, Delphine.
sobre todo ahora que sabe que estoy trabajando en el análisis de su empresa para Medicare. ¿Qué? Delphine se enderezó. ¿Estás implicada en los preparativos de la adquisición? No exactamente. Mabel se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Informé a mis superiores del conflicto de intereses, pero Willow pensó que mis conocimientos sobre Comfort Aid serían útiles para evaluar la empresa. ¿Y qué vas a decirles? La voz de Delphine estaba llena de preocupación. La verdad, que la empresa tiene activos valiosos, productos innovadores, un equipo de desarrollo con talento, pero también graves problemas de gestión y marketing. Mabel suspiró. Delphine, no puedo mentir a Garth ni a Medicare. Estoy atrapada entre dos fuegos. Delphine guardó silencio largo rato mirando su café enfriado. Siempre te he admirado, dijo por fin. Tu honradez, tu profesionalidad. Garth no se merece una esposa así. Los dos cometemos errores, replicó Mabel en voz baja. Yo tampoco soy perfecta. Pero al menos admites tus errores, sonrió Delphine con amargura. No como mi hermano. Hablaron un poco más, discutiendo posibles escenarios. Delphine les contó que varios de los empleados clave de Comfort Aid ya estaban buscando otro trabajo, presintiendo el inminente colapso. Trevor Sykes, un ingeniero de talento que dirige el departamento de desarrollo, ha recibido una oferta de un competidor y se lo está pensando. Si Trevor se va, será el fin, dice Delphine. Es el cerebro de todos nuestros proyectos de innovación. Mabel se lo pensó un momento. Trevor era un activo valioso y su marcha reduciría considerablemente el valor de Comfort Aid en caso de adquisición. Quizá deberíamos hablar con él, sugirió. Explicarle que una adquisición podría ser la mejor opción para la empresa. Medicare valora la innovación. Trevor tendría más recursos para el desarrollo. No creo que me haga caso, Delphine negó con la cabeza. Pero quizá tú sí. Trabajasteis juntos en un proyecto de camas funcionales hace un par de años, ¿verdad? Sí, nos llevamos bien, asintió Mabel. Puedo intentarlo. Mientras se despedían, Delphine abrazó a Mabel con fuerza. Pase lo que pase, recuerda, los problemas de Comfort Aid no son culpa tuya. Todo es culpa de Garth y su terquedad. Mabel volvió al piso vacío sintiéndose emocionalmente agotada. Sabía que tenía que terminar su presentación a Willow, pero sus pensamientos eran confusos. En lugar de eso, se sirvió un vaso de vino y salió al balcón. La noche de Phoenix se extendía ante ella en un mar de luces. En algún lugar de la oficina de Comfort Aid, Garth seguía intentando salvar lo que probablemente ya no podía salvarse, y ella estaba allanando el camino para la adquisición de su empresa. ¿Cómo llegaron a esto? Cuando su matrimonio empezó a desmoronarse. Quizás cuando Garth empezó a rechazar sus consejos sobre la dirección de la empresa. O cuando ella aceptó la oferta de Medicare, sabiendo que aumentaría la tensión entre ellos. El teléfono sonó, sacándola de sus cavilaciones. Willow Barnes. Mabel, perdona el retraso. La voz de la directora general sonaba desacostumbradamente agitada. Tenemos nueva información. La situación financiera de Comfort Aid es peor de lo que pensábamos. Su consejo de administración acaba de votar a favor de buscar un comprador estratégico. Mabel chocó su copa. Delphine no mentía. Lo sé, dijo en voz baja. ¿Lo sabes? Willow pudo oír la sorpresa en su voz. ¿Cómo? Mabel dudó. No podía delatar a Delphine. Tengo mis fuentes, respondió evasiva. Es difícil de explicar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mabel, agradezco tu profesionalidad, dijo finalmente Willow. Pero necesito saber si puedo confiar plenamente en ti en este proyecto. Tus lealtades están divididas, y lo comprendo, pero Medicare es tu jefe. Lo sé. Mabel respiró hondo. Y actuaré en interés de la empresa, pero no puedo desentenderme por completo de mi situación personal. No te lo estoy pidiendo. Se suavizó la voz de Willow.
Solo que seas sincera conmigo. Si tienes información que pueda afectar al trato, necesito saberlo. Trevor Sykes, dijo Mabel tras una pausa. Tiene una oferta de un competidor y se lo está pensando. Si se marcha, el valor de Comfort Aid disminuirá considerablemente. Gracias por la información, dijo Willow. La tendremos en cuenta cuando preparemos la oferta. Y, Mabel, entiendo que estás en una situación difícil. Si necesitas tiempo para pensarlo, solo tienes que decirlo. Después de hablar con Willow, Mabel volvió a su portátil y abrió la presentación. Ahora que conocía toda la situación financiera de Comfort Aid, podía completar el análisis. Pero en lugar de limitarse a enumerar los problemas de la empresa, añadió una sección con recomendaciones sobre cómo abordarlos tras la adquisición. Integrar los desarrollos innovadores de Comfort Aid en la línea de productos de Medicare Solutions. Conservar al personal clave, incluido el equipo de desarrollo dirigido por Trevor Sykes. Cambiar la marca conservando los elementos reconocibles para los clientes fieles. Mabel terminó su trabajo pasada la medianoche y envió la presentación a Willow y Otis. En una carta de presentación escribió: intenté ser lo más objetiva posible, pero también ofrecí soluciones que pudieran hacer que la adquisición fuera mutuamente beneficiosa para ambas empresas. Garth llegó a casa cuando Mabel ya estaba dormida. Se despertó al oír sus pasos, pero no se dio cuenta. Con los ojos entrecerrados, vio que su marido se hundía pesadamente en el borde de la cama y dejaba caer la cabeza sobre las manos. A la tenue luz de la lámpara de noche, su rostro parecía demacrado y envejecido. Por un momento Mabel sintió una punzada de compasión y el deseo de consolarlo. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Qué era ayudar a un competidor a comprar su empresa? Por la mañana, Mabel se levantó antes que Garth y se preparó tranquilamente para ir a trabajar. Le dejó una nota. Reunión importante hoy. Volveré tarde. Que tengas un buen día. Palabras formales que escondían mucho sin decir. Willow Barnes la esperaba en el despacho de Medicare Solutions. La directora ejecutiva estaba sentada a su mesa, viendo la presentación de Mabel en un gran monitor. Un trabajo impresionante, dijo al entrar Mabel, especialmente la sección de recomendaciones. Realmente ves el potencial de sinergia entre nuestras empresas. Sí, asintió Mabel. A pesar de todos los problemas, Comfort Aid tiene desarrollos únicos que podrían reforzar nuestra oferta en el mercado. Willow le hizo un gesto para que se sentara. El consejo ha revisado su análisis y ha decidido actuar con rapidez. Estamos preparando una oferta formal de compra. Miró a Mabel con atención. Y quiero que tú dirijas el proceso de integración cuando se cierre el trato. Mabel se quedó paralizada. ¿Yo? Pero... conflicto de intereses. Precisamente por eso, asintió Willow. Conoces las dos empresas a la perfección. Comprendes la cultura de Comfort Aid y aprecias su innovación. ¿Quién mejor que tú para unir lo mejor de ambas partes? Pero Garth... Mabel empezó y se calló, sin saber cómo expresar sus preocupaciones. Soy consciente de que esto afectará a tu vida personal, dijo Willow con suavidad. Pero piensa en los empleados de Comfort Aid. Sin un comprador estratégico, la empresa quebrará en unos meses. Toda esa gente perderá su trabajo. Con tu liderazgo podemos salvar la mayoría de los puestos de trabajo y dar nueva vida a sus desarrollos. Mabel comprendía la lógica de Willow, pero dudaba que Garth viera la situación de la misma manera. Para él, sería una traición, no una salvación. Tengo que pensármelo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Willow. Tienes hasta mañana. Tenemos previsto enviar una propuesta formal a la junta directiva de Comfort Aid el miércoles. Saliendo del despacho de Willow, Mabel se dirigió a su habitación. Por el camino la paró Otis. He visto tu presentación, dijo el director financiero. Un trabajo excelente.
Las ideas sobre el equipo de desarrollo son especialmente valiosas. Ya he incluido una cláusula especial en la propuesta para retener a los empleados clave, incluido Trevor Sykes. Gracias, asintió Mabel, incapaz de encontrar la energía para una respuesta más detallada. En su despacho, cerró la puerta y se sentó en una silla. El teléfono vibró. Un mensaje de Delfín. El consejo ha informado a Garth de la decisión de buscar un comprador. Está furioso. Ten cuidado. Mabel cerró los ojos. La situación evolucionaba más rápido de lo que había previsto. En unos días, Medicare Solutions se ofrecería formalmente a comprar la empresa de Garth, y ella tendría que tomar una decisión: permanecer leal a su empleador o apoyar a su marido en su lucha por conservar el control de la empresa. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Garth. Tenemos que hablar. Su voz sonaba entrecortada, como si luchara por contener sus emociones. Esta noche. Y no vuelvas a quedarte hasta tarde en el trabajo. De acuerdo, contestó Mabel con sencillez. Estaré en casa a las 7. Al colgar el teléfono, sintió que se le aceleraban los latidos del corazón. Garth se había enterado de la decisión del consejo, pero aún no conocía el papel de Medicare Solutions, y mucho menos su participación en la preparación de la adquisición. Esta noche se enfrentaría a una de las conversaciones más difíciles de su vida, y no tenía ni idea de cómo explicarle a su marido que había ayudado a evaluar su empresa para una adquisición, al tiempo que actuaba en su mejor interés. El salón de la casa Thorpe se llenaba de voces. La cena familiar anual, una tradición que se remontaba a los padres de Garth, reunía a parientes de ambos lados de la familia. Mabel estaba en la cocina comprobando cómo se asaba el pavo e intentaba mantener la calma, aunque sus nervios estaban al límite. Por la mañana, Medicare Solutions había enviado oficialmente la oferta de compra de Comfort Aid al consejo de administración de la empresa. Mabel sabía que Garth ya había recibido la noticia, pero aún no lo habían hablado. Apenas habían hablado en los últimos 3 días. Garth llegaba tarde a casa y se marchaba temprano, evitando claramente la confrontación. ¿Necesitas ayuda? Delfín se asomó a la cocina, vestida con un elegante vestido azul oscuro. Todo está bajo control, sonrió Mabel tensa. ¿Cómo está Garth? Suspiró Delfín cerrando la puerta. Un tercer vaso de whisky, y solo es el principio de la velada. Maravilloso, murmuró Mabel. Una cena familiar con un marido borracho y enfadado era exactamente como me había imaginado esta noche. Quizá deberíamos haberlo cancelado, preguntó Delfín con cautela. Y avisar a todo el mundo de que teníamos problemas. Mabel negó con la cabeza. Garth no estaría de acuerdo. Lo más importante para él ahora era salvar las apariencias. Delfín asintió en silencio. Ambas sabían cuánto valoraba Garth su reputación de hombre de negocios de éxito a los ojos de su familia. ¿Quién está aquí?, preguntó Mabel cambiando de tema. Casi todos. El tío Harlan y la tía Vivian, los primos Ethan y Norris y sus esposas, mi hermana mayor Erika y su marido. También tu madre y tu hermano y su familia. Mabel asintió. La alineación tradicional. Los parientes a los que Garth siempre presumía de sus éxitos empresariales, especialmente el tío Harlan, el exitoso promotor inmobiliario cuya aprobación Garth siempre había anhelado. Tengo que traer los aperitivos. Mabel cogió una gran bandeja de canapés. ¿Te ocupas del pavo? 20 minutos más. En el salón, Mabel divisó enseguida a Garth. Estaba junto a la chimenea con un vaso de whisky, hablando con el tío Harlan y el primo Ethan. A juzgar por su postura tensa y sus carcajadas exageradas, la conversación no estaba siendo todo lo fluida que a él le hubiera gustado. «¡Ah! Ahí está mi hermosa esposa», exclamó Garth al ver a Mabel. Había una falsa alegría en su voz. «Llevando las golosinas como una verdadera señora de la casa».
Mabel hizo caso omiso de la reprimenda y dejó el plato sobre la mesita. «Buenas noches, Harlan. Ethan», saludó cortésmente con la cabeza a los parientes de su marido. «Mabel, querida», Harlan, un hombre macizo de barba canosa, la besó en la mejilla. «Estás preciosa». Garth nos estaba hablando de sus planes de negocio. «¿Ah, sí?» Mabel lanzó una breve mirada a su marido. «¿Y cuáles son sus planes?» «Expansión». Garth dio un sorbo a su whisky mirándola desafiante. «Decía que voy a abrir un nuevo campo. Telemedicina y monitorización remota de pacientes. Es el futuro». Mabel sabía que era un farol. Comfort Aid no tenía ni la tecnología ni los recursos financieros para semejante expansión. «Suena interesante», respondió con neutralidad, decidiendo no agravar la situación delante de desconocidos. «Muy prometedor», apoyó Harlan, «pero requiere una inversión importante. ¿Has encontrado ya financiación?» Garth vaciló un poco. «Estoy negociando con varios fondos de capital riesgo, muy interesados». Otra mentira. Mabel se dio la vuelta para no delatar su irritación y se fijó en su madre, sentada en un rincón del salón. Rosalind Patterson, una elegante mujer de unos 60 años, tenía un notable talento para leer la atmósfera emocional. Por su mirada preocupada, ya podía percibir la tensión entre su hija y su yerno. Mabel se acercó a su madre, intentando parecer tranquila. «Mamá, me alegro de que hayas venido. No me habría perdido la cena familiar». Rosalind abrazó a su hija y añadió en voz baja. «¿Qué pasa, querida? Garth y tú sois como polos opuestos». «Es complicado», suspiró Mabel. «Te lo contaré más tarde». En ese momento apareció Delfín en el salón, anunciando que la cena estaba lista. Todos pasaron al comedor, donde había una larga mesa puesta. Mabel, como anfitriona, tomó asiento en un extremo, y Garth, como era tradición, se sentó en el extremo opuesto. La primera parte de la cena transcurrió con relativa tranquilidad. La conversación giró en torno a temas neutros: el tiempo, películas recientes, la reciente boda del primo Delfín. Mabel empezó a relajarse poco a poco, esperando que la velada transcurriera sin incidentes. Pero cuando llegó el momento del postre, Harlan, sin darse cuenta claramente de la tensión de la situación, volvió al tema de los negocios. «Bueno, Garth, cuéntame más cosas sobre la financiación de tu nuevo proyecto. Quizá pueda ponerte en contacto con algunos posibles inversores». Garth, que había bebido varios vasos más de whisky, se tensó visiblemente. «Todo está bajo control, tío. Tengo todos los contactos que necesito». «¿Pero aún no hay acuerdos concretos?», insistió Harlan. «He dicho que está bajo control», replicó Garth secamente. Hubo una pausa incómoda en la mesa. Dolphin intentó cambiar de tema. «Hablando de nuevos proyectos, Erika lanzó hace poco una línea de cosméticos orgánicos. Ha tenido mucho éxito». Pero Garth no pareció enterarse. «¿Sabéis qué es lo más difícil de los negocios?», dijo en voz alta, dirigiéndose a todos a la vez. «No la competencia, no es el mercado, es la gente que debería apoyarte, pero que en cambio está minando tu credibilidad». Su mirada se detuvo en Mabel. Ella sintió que se le apretaba el corazón. «Garth, quizá ahora no», dijo en voz baja. «¿Cuándo?». Dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. «¿Cuándo todos fingirán que no pasa nada? ¿Que mi propia mujer no trabaja para un competidor que intenta apoderarse de mi empresa?». El silencio en la mesa se hizo ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Mabel. «¿Trabajas en Medicare Solutions?», preguntó Harlan, tratando claramente de reconstruir los hechos. «Sí, desde hace 3 años», dijo Mabel con voz firme, «y Garth lo sabía desde el principio». «Sabía que trabajabas allí», soltó Garth, «pero no sabía que estarías implicado en la adquisición de mi empresa». El primo Ethan miró de Garth a Mabel confundido. «Espera, ¿Medicare va a comprar Comfort Aid?». «Han hecho una oferta», dijo Garth apretando los dientes.
pero aún no la he aceptado. No tú, sino el Consejo de Administración, corrigió Mabel en voz baja. Garth pareció explotar. Eso es, saltó, señalando a su mujer. Ella siempre es así, siempre sabe más, siempre señalando mis errores. ¿Y qué hace ella? Viviendo en una casa que compré con el dinero que gané. Garth, cálmate, intervino Delfín. Estás borracho. Estoy en mi propia casa, gritó él, y voy a decir lo que me parece correcto. Mabel se sentó con las manos apretadas bajo la mesa, pero mantuvo la calma. Garth, hablemos de esto más tarde, sugirió. En privado. No hay nada que discutir, miró a todos los presentes. Debéis saber la verdad, solo vive de mí. Pronto la echaré. Algunos familiares rieron torpemente, tomándoselo como una broma de borrachos. Otros miraban sus platos, claramente deseando estar en cualquier sitio menos aquí. Mabel se levantó lentamente de la mesa. Podía sentir cómo estallaban los años de resentimiento y frustración retenidos, pero su voz era sorprendentemente tranquila cuando habló. No puedes echarme, Garth. Dentro de un mes dirigiré tu empresa cuando la compre Medicare. Garth se quedó helado como si hubiera recibido un golpe. Se hizo un silencio de sorpresa en el comedor. ¿Qué has dicho? Por fin se le escapó. Ya lo has oído. Mabel seguía hablando en voz baja, pero cada una de sus palabras se oía claramente en el silencio sepulcral. Medicare Solutions ha hecho una oferta para comprar Comfort Aid. El Consejo de Administración se inclina por aceptarla, y me han pedido que dirija el departamento de marketing tras la fusión. La cara de Garth se contorsionó de ira y asombro. ¿Tú planeaste esto? No, Garth, Mabel negó con la cabeza. Tú eres quien ha llevado a la empresa a este estado con tu terquedad y tu negativa a aceptar la realidad. Solo intento salvar lo que aún puede salvarse. Traidor, siseó Garth. ¿Cómo has podido? Creo que será mejor que nos vayamos, dijo Harlan con torpeza, levantándose de la mesa. Está claro que esto es un asunto de familia. En pocos minutos el comedor quedó vacío. Solo quedaban Mabel, Garth y Delphine, que parecía no saber si debía marcharse también. ¿Tú también lo sabías? Garth se volvió hacia su hermana. Delphine miró impotente a Mabel y luego asintió. Intenté insinuarte que la situación era grave, Garth, pero te negaste a escuchar. Bien, sonrió con amargura. Mi propio consejo de administración, mi mujer, mi hermana, todos ellos están decidiendo el destino de mi empresa a mis espaldas. Nadie lo hizo a tus espaldas, dijo Mabel con cansancio. Te dijeron muchas veces que Comfort Aid estaba en crisis. No quisiste escuchar. Garth la miró en silencio durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y salió del comedor. Un minuto después oyeron el portazo de la puerta principal. ¿Y ahora qué? Preguntó Delphine en voz baja. Mabel se hundió en la silla, sintiéndose de repente desolada. No lo sé, pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. Tenía que ocurrir tarde o temprano. A la mañana siguiente, Mabel se despertó con la casa vacía. Garth no había vuelto a casa por la noche. Llamó a Delphine, pero ella tampoco sabía dónde estaba su hermano. Probablemente en la oficina, sugirió Delphine. Siempre se esconde allí cuando no puede hacer frente a los problemas. Mabel condujo hacia el trabajo sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si algo en su interior se hubiera aclarado por fin después de la explosión de la noche anterior. Ya no se debatía entre la lealtad a su marido y la ética profesional. Las cartas estaban echadas y ahora tenía que enfrentarse a una nueva serie de circunstancias. En la oficina de Medicare Solutions la esperaba Otis Latch. El director financiero parecía inusualmente entusiasmado. Mabel, buenas noticias, le dijo cuando entró en su despacho. El Consejo de Administración de Comfort Aid está estudiando formalmente nuestra propuesta. Han pedido más información sobre los planes de integración. ¿Lo sabe Garth? Preguntó Mabel. Por lo que tengo entendido, sí, asintió Otis.
Asistió a la reunión del consejo, y por lo que dijo, no estaba entusiasmado. Mabel sonrió con amargura. Eso es decir poco. Otis la miró atentamente. Willow mencionó que podrías tener dificultades personales por este trato. Si necesitas tiempo. No, dijo Mabel con firmeza. Puedo ocuparme de ello. ¿Qué necesitas preparar exactamente? Un plan para integrar las estrategias de marketing y las líneas de productos. Otis colocó una carpeta de documentos sobre su escritorio. Y quería hablar contigo de tu futuro papel. Una vez cerrado el trato, pensamos crear una nueva división que combine marketing y desarrollo de productos. Willow y yo creemos que serías perfecta para dirigirla. Mabel se quedó paralizada un instante. Era más de lo que esperaba. ¿Jefe de la división combinada de marketing y desarrollo? Eso es un gran ascenso. Te lo has ganado, asintió Otis. Tu análisis de Comfort Aid fue impecable. Ves potencial donde otros solo ven problemas. Ese es exactamente el tipo de enfoque que necesitamos para la integración. Mabel respiró hondo. Hace una semana una oferta así la habría hecho saltar de alegría. Ahora solo sentía el peso de la responsabilidad. Tengo que pensármelo, Otis. Es una decisión difícil, dadas las circunstancias. Por supuesto, asintió comprensivo el director financiero. Pero no tardes demasiado. Los acontecimientos se precipitan. Cuando Otis se marchó, Mabel permaneció sentada unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos. Luego se levantó con decisión y se dirigió al despacho de Willow Barnes. Tenía que aclarar su posición. La directora ejecutiva de Medicare Solutions estaba en su despacho, estudiando unos gráficos en un portapapeles. Mabel levantó la vista y sonrió. Pasa. ¿Ha hablado ya Otis contigo? Sí. Mabel se sentó en la silla de enfrente. Y antes de darte una respuesta quiero aclarar algunas cosas. Willow dejó el portapapeles a un lado y la miró con atención. Te escucho. Ayer le dije a mi marido que me haría cargo de su empresa tras la absorción. Empezó Mabel sin rodeos. Se produjo en una situación desagradable. Me acusó de traición, y no estoy segura de que se equivoque. Willow golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Mabel, en los negocios a menudo hay que elegir entre las relaciones personales y las obligaciones profesionales. Has sido sincera con nosotros desde el principio sobre tu conflicto de intereses, y fuiste sincera con tu marido cuando le dijiste la verdad. No veo la traición aquí. Pero usé mi conocimiento de su compañía. Utilizaste tus conocimientos profesionales para evaluar un posible objetivo de adquisición. La interrumpió Willow con suavidad. Y gracias a tu análisis, estamos preparados para ofrecer un precio justo que tenga en cuenta todos los puntos fuertes de Comfort Aid. ¿No es eso lo que más le conviene a su marido y a todos los empleados de su empresa? Mabel se lo pensó un momento. Willow tenía razón. Su participación en el trato podría hacer que el proceso fuera más justo para ambas partes. Pero, ¿lo entendería Garth? Quiero asegurarme de que conservamos los desarrollos clave de Comfort Aid y tantos puestos de trabajo como sea posible, dijo finalmente. Por eso queremos que dirijas la integración, asintió Willow. Sabes lo que es valioso y lo que puede optimizarse. ¿Qué va a pasar con Garth?, preguntó Mabel sin rodeos. Willow frunció ligeramente el ceño. Eso depende de él. Estamos dispuestos a ofrecerle un papel de asesor durante el periodo de transición, pero, por lo que he oído, es poco probable que acepte trabajar a las órdenes de otro. No lo creo, asintió Mabel, y menos a mis órdenes. Entonces tendrá que elegir entre aceptar una generosa indemnización y marcharse, o luchar por el control de una empresa que probablemente quiebre sin un inversor estratégico. Willow se encogió de hombros. La decisión depende de él. Y del Consejo de Administración, le recordó Mabel. Sí, asintió Willow. Pero, por lo que sabemos, la mayoría del Consejo ya se inclina por aceptar nuestra propuesta.
Mabel se levantó, intuyendo que la conversación estaba llegando a su fin. «Hay algo más que me gustaría pedir», dijo. «Quiero participar en las negociaciones con Comfort Aid. Directamente». Willow enarcó las cejas, sorprendida. «¿Estás segura? Dada tu relación con Garth». «Precisamente por eso», dijo Mabel con firmeza. «Quiero que vea que no lo hago a sus espaldas, que defiendo abiertamente los intereses de ambas empresas». Willow la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. «Bien, formarás parte del equipo negociador, pero con una condición. Representas los intereses de Medicare Solutions. Eso tiene que quedar claro para todas las partes». «Entiendo», aceptó Mabel. Al salir del despacho de Willow, miró el teléfono. Había varias llamadas perdidas de Delphine y un mensaje. «Garth convoca una reunión urgente de jefes de departamento. Dice que tiene un plan para salvar la empresa. Temo que haga alguna estupidez». Mabel marcó rápidamente el número de Delphine, pero no contestó. Al parecer, estaba en la misma reunión. ¿Qué tramaba Garth? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener el control de su empresa? Pronto descubriría las respuestas a esas preguntas. La primera reunión de los equipos negociadores de Medicare Solutions y Comfort Aid estaba prevista para el día siguiente, y Mabel iba a sentarse frente a su marido en la mesa de negociaciones. La sala de conferencias del Arizona Prime Business Center había sido elegida como lugar neutral para la primera reunión de los equipos negociadores de Medicare Solutions y Comfort Aid. Mabel llegó temprano con Otis Latch y el abogado de la empresa, Brandon Haley. Willow se uniría más tarde. Había planeado deliberadamente aparecer en medio de las negociaciones para demostrar la seriedad de las intenciones de Medicare. Mientras la sala de conferencias estaba vacía, Mabel se paseaba nerviosa junto a las ventanas panorámicas que daban al horizonte matutino de Phoenix. El calor ya llegaba a la ciudad en oleadas, haciendo que el asfalto se derritiera bajo los despiadados rayos del sol. «¿Nervioso?», preguntó Otis, colocando los papeles en su lado de la larga mesa. «Un poco», admitió Mabel. «No he visto a Garth desde aquella cena familiar». «¿No ha vuelto a casa?», se preguntó el director financiero. «Durmió en la oficina, que yo sepa», se encogió de hombros Mabel. «Delphine dice que prácticamente se mudó allí para preparar estas negociaciones». Otis asintió comprensivo. «No va a ser fácil. Pero recuerda que no estamos aquí para destruir Comfort Aid. Queremos que ambas empresas sean más fuertes». «Ya han llegado», informó Brandon mirando por la ventana hacia el aparcamiento. Unos minutos después se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró la delegación de Comfort Aid. El propio Garth, el presidente del Consejo de Administración, Vincent Moyer, un hombre alto y delgado con una mirada aguda bajo sus pobladas cejas, y la abogada de la empresa, Selena Pierce, una mujer de mediana edad con una postura impecable y una expresión fría. Mabel notó de inmediato que Garth se ponía tenso al verla entre los representantes de Medicare. Aunque había advertido a Delphine de su participación en las negociaciones, al parecer esa información no había llegado a Garth, o él esperaba que ella cambiara de opinión. «Buenos días, caballeros y señoras», dijo Vincent Moyer secamente, tomando asiento frente a Otis. «Sugiero que empecemos sin más formalidades». «Estoy de acuerdo», asintió Otis. «Tengo entendido que ya ha leído nuestra propuesta». «Sí, y tenemos una serie de preguntas y comentarios». Vincent abrió el expediente. Mabel intentó no mirar a Garth, pero podía sentir su dura mirada sobre su piel. Se había sentado en la esquina más alejada del escritorio, lo más lejos posible de ella, y ahora la observaba sombríamente. Vincent Moyer empezó a enumerar los puntos de la propuesta que estaban suscitando preguntas en el Consejo de Administración de Comfort Aid. La valoración de la propiedad intelectual, las condiciones de retención del personal, la estructura de gestión tras la fusión.
Otis y Brandon respondieron con calma, explicando la lógica de cada punto. Mabel escuchaba atentamente tomando notas. A primera vista, la postura de Medicare parecía justa. Ofrecían conservar la mayoría de los puestos de trabajo, integrar todos los valiosos avances de Comfort Aid y pagar a los accionistas una cantidad que superaba en un 20% el valor de mercado de las acciones. ¿Y los directivos?, preguntó finalmente Garth, interrumpiendo la conversación técnica. Su voz sonaba tensa. ¿Qué papel me ofrecen? Otis lanzó una rápida mirada a Mabel y luego respondió: Vemos un papel de asesoramiento para ti durante el periodo de integración. Tu conocimiento de los productos y clientes de Comfort Aid será muy valioso. Asesor, repitió Garth lentamente, es decir, sin ninguna autoridad real. Con una remuneración considerable, añadió Otis, y la posibilidad de influir en las decisiones estratégicas durante el periodo de transición. Garth se reclinó en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y quién tomará esas decisiones estratégicas? Miró directamente a Mabel. ¿Mi mujer? Se hizo un silencio incómodo en la sala de conferencias. Vincent Moyer y Selena Pierce intercambiaron miradas preocupadas. Señor Thorpe, intervino Brandon, la estructura organizativa tras la fusión se basará en las aptitudes de los empleados de ambas empresas. Responda a la pregunta, insistió Garth. ¿Se hará cargo mi mujer de lo que quede de mi empresa? Mabel decidió que era hora de intervenir. Me han ofrecido el puesto de jefa del departamento combinado de marketing y desarrollo de productos, dijo con calma. Eso no significa que vaya a dirigir tu empresa, Garth. Significa que seré responsable de integrar las estrategias de marketing y las líneas de productos. ¡Qué oportuno!, sonrió Garth con amargura. ¿Y cuándo recibiste esta oferta? ¿Antes o después de aconsejar a tus jefes que compraran Comfort Aid? Señor Thorpe, dijo Vincent Moyer con severidad, comprendo sus emociones, pero sugiero que nos centremos en los aspectos empresariales del acuerdo. Este es el aspecto comercial. Garth levantó la voz. Mi propia esposa participó en la preparación de la adquisición de mi empresa. ¿Cómo de objetiva crees que fue la evaluación? Muy objetiva, respondió Otis con calma. De hecho, gracias a que la señora Thorpe conoce los valiosos avances de Comfort Aid, estamos ofreciendo un precio más alto del que habíamos planeado en un principio. Garth sacudió la cabeza con incredulidad. Es una traición, dijo en voz baja mirando a Mabel. No solo me has traicionado a mí, sino a ti mismo. Garth, ya basta, intervino Vincent. No estamos aquí para hablar de relaciones personales. En ese momento se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Willow Barnes. La directora ejecutiva de Medicare Solutions lucía impecable con un austero traje gris. Su aparición cambió inmediatamente la dinámica de la reunión. Pido disculpas por llegar tarde, dijo, tomando asiento junto a Otis. Espero no haberme perdido nada importante. Acabamos de empezar a discutir las condiciones del acuerdo, respondió Otis, y el papel de los empleados clave después de la fusión. Willow asintió y se dirigió directamente a Vincent Moyer. Señor Moyer, me gustaría subrayar que Medicare Solutions valora la innovación de Comfort Aid. No pretendemos destruir lo que hace única a su empresa. Al contrario, queremos darles nueva vida, más recursos y un mercado más amplio. Vincent escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Suena prometedor, señora Barnes, dijo, pero al consejo le preocupan nuestros empleados, especialmente el equipo de desarrollo dirigido por Trevor Sykes. Estamos dispuestos a ofrecer condiciones especiales para retener a los empleados clave, respondió Willow. Bonificaciones, un paquete de prestaciones ampliado y oportunidades de crecimiento profesional. De hecho, tras la fusión, su equipo de desarrollo tendrá más recursos y menos limitaciones.
Garth escuchó este intercambio de comentarios con creciente irritación. Finalmente, no pudo soportarlo más. Lo dices como si el acuerdo ya estuviera hecho, pero yo, como fundador y principal accionista de Comfort Aid, aún no lo he aceptado. Vincent y Selena intercambiaron miradas. Entonces el presidente se aclaró la garganta. Garth, ya hemos hablado de esto. La decisión de vender la empresa se toma por mayoría de votos del Consejo de Administración, y la votación preliminar mostró... ¿Una votación preliminar? Garth interrumpió. ¿Cuándo fue? ¿Por qué no se me notificó? Anoche, respondió Selena Pierce. Intentaron localizarte, pero no contestaste al teléfono. Garth se puso pálido. ¿Cuál fue el resultado?, preguntó, aunque ya había adivinado la respuesta por la expresión de su cara. 6 votos a favor, 2 en contra y una abstención, dijo Vincent secamente. Sujeto a algunos ajustes de la propuesta original, Garth parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. Tú planeaste todo esto. Miró a los demás deteniéndose en Mabel. Me has estado tomando por tonto todo este tiempo. Nadie ha engañado a nadie, Garth, dijo Vincent con cansancio. La empresa está en crisis. Lo hemos hablado muchas veces. Un inversor estratégico es la única oportunidad que tenemos de salvar lo que llevamos años construyendo. ¿Preservar? Garth sonrió con amargura. ¿Llamas a eso preservar? ¿Darle el control a un competidor? ¿Dejar que dicten las condiciones? Ya basta, dijo Vincent con firmeza. Estamos aquí para negociar de forma constructiva, no para arreglar relaciones. Si no puedes participar en este proceso con profesionalidad, quizá deberías abandonar la reunión. Garth miró al presidente con indisimulado asombro. ¿Me sacas de la reunión? ¿A mí? ¿Al fundador de la empresa? Te pido que seas profesional, respondió Vincent con calma. Oh, sí, que te retires temporalmente del proceso. Garth se levantó despacio, con las manos temblándole ligeramente. De acuerdo, dijo en voz baja. Sigue adelante sin mí. Vende lo que he construido durante 10 años. Se volvió hacia Mabel. Espero que estés satisfecha. Has conseguido lo que querías. Sin esperar respuesta, salió de la sala de conferencias dando un sonoro portazo. Vincent Moyer suspiró. Pido disculpas por la escena, dijo, dirigiéndose a los representantes de Medicare. Garth se lo toma como algo personal. Lo comprendo, asintió Willow. Los fundadores siempre están especialmente apegados a sus empresas. Es natural. Las conversaciones continuaron de forma más constructiva. Discutieron los detalles de la valoración de los activos, la estructura del acuerdo y el calendario de integración. Mabel participó activamente, ofreciendo soluciones que tenían en cuenta los intereses de ambas partes. Su conocimiento de ambas empresas estaba resultando muy valioso como Willow había previsto. A la hora de comer, se habían acordado los parámetros básicos del acuerdo. Medicare Solutions aumentó su oferta en un 5%, a cambio de recibir un calendario de integración acelerado. El Consejo de Administración de Comfort Aid consiguió garantías adicionales para los empleados y condiciones más favorables para los accionistas minoritarios. Una vez terminadas las negociaciones, Mabel se dirigió a la oficina de Medicare. De camino, recibió una llamada de Delphine. ¿Cómo ha ido?, preguntó la hermana de Garth. El Consejo de Administración aceptó el trato, respondió Mabel. Garth estaba disgustado. Eso es quedarse corto, suspiró Delphine. Ahora mismo está en el despacho, reuniendo a los jefes de departamento. Me temo que está preparando algún tipo de represalia. ¿Qué puede hacer?, preguntó Mabel preocupada. El acuerdo está casi cerrado. Podría sabotear la integración, convencer a los empleados clave para que renuncien, especialmente el equipo de Trevor Sykes. Son muy leales a Garth. Mabel está pensando, si los desarrolladores clave de Comfort Aid se marchaban, el valor de la empresa para Medicare disminuiría considerablemente.
El acuerdo podría renegociarse en peores condiciones o podría fracasar por completo. Tenemos que reunirnos, dijo con firmeza, y elaborar un plan de acción. Aquella tarde, Mabel se reunió con Delphine en el familiar Cactus Blossom. La hermana de Garth parecía agotada y preocupada. La situación es peor de lo que pensaba, dijo enseguida Delphine. Garth promete crear una nueva empresa y llevarse con él a todos los que le siguen siendo leales. Dice que tiene inversores dispuestos a respaldar el proyecto. ¿De verdad tiene inversores?, preguntó Mabel. Claro que no, sacudió Delphine con la cabeza. Pero la gente quiere creer, sobre todo los que llevan mucho tiempo trabajando con Garth. Tenemos que hablar con Trevor Sykes, decidió Mabel. Si le convencemos de que se quede, los demás le seguirán. ¿Y cómo piensas convencerlo?, preguntó Delphine con escepticismo. Con la verdad, respondió Mabel con sencillez. Le contaré cuáles son los verdaderos planes de Medicare para su investigación, sobre los recursos que tendrá su equipo, sobre las perspectivas que se le abrirán tras la fusión. Delphine se lo pensó. Podría funcionar. Trevor es ante todo un científico. Le importan más sus proyectos que la política empresarial. ¿Podrías organizar una reunión?, preguntó Mabel. Haré lo que pueda, asintió Delphine. Pero necesito garantías, Mabel, de que todo lo que le prometas a Trevor se cumplirá. Haré que Willow Barnes firme una carta formal de garantía, prometió Mabel. Retención de todo el equipo de desarrollo, continuación de todos los proyectos actuales, recursos adicionales para nuevos desarrollos. Bien, aceptó Delphine. Organizaré una reunión, pero ten cuidado. Trevor es muy leal a Garth. No lo traicionará por nada. No le pido que traicione a Garth, Mabel negó con la cabeza. Le pido que actúe en interés de su equipo y de sus proyectos. Al día siguiente, Mabel recibió una carta oficial de Willow Barnes con garantías para los empleados de Comfort Aid. El documento incluía todo lo prometido y estaba firmado personalmente por el director general de Medicare Solutions. ¿Ayudaría eso a convencer a Trevor Sykes?, preguntó Willow entregándole el documento. Eso espero, asintió Mabel. Es una figura clave. Si respalda el acuerdo, la mayoría de los promotores le seguirán. ¿Y Garth?, preguntó Willow con cautela. ¿Hay alguna posibilidad de que acepte lo inevitable? Mabel negó con la cabeza. De momento, no. Está demasiado herido, pero quizá con el tiempo. Aquella noche Mabel quedó con Trevor Sykes en un pequeño bar de sushi a las afueras de la ciudad. Delphine había organizado el encuentro, pero había decidido no asistir ella misma para que la conversación fuera lo más franca posible. Trevor, un hombre bajito de unos 40 años con ojos perspicaces detrás de unas elegantes gafas, escuchó atentamente a Mabel sin interrumpirla. ¿Por qué debería creer a Medicare?, preguntó, estudiando la carta de garantía. Cualquier empresa puede hacer promesas antes de una adquisición y luego encontrar la manera de eludirlas. Porque yo estaré allí, respondió Mabel sin rodeos. Seré tu supervisora directa, Trevor, y te garantizaré personalmente que todas esas promesas se cumplirán. Trevor la miró pensativo. Me gusta tu franqueza, Mabel, pero hay un punto más importante. Garth es mi amigo. Me dio una oportunidad cuando nadie más creía en mis ideas. Me siento en deuda con él. Lo comprendo, asintió Mabel, y respeto tu lealtad, pero piensa en tu equipo, la gente que depende de ti. ¿Qué es lo mejor para ellos? ¿Arriesgarse y seguir a Garth hacia lo desconocido? ¿O quedarse con seguridad laboral, recursos y oportunidades de crecimiento? Trevor guardó silencio largo rato, meditando sus palabras. ¿Qué quieres de mí?, preguntó por fin. Explica a tu equipo con sinceridad las condiciones que ofrece Medicare, respondió Mabel. No hagas campaña a favor o en contra, solo dales los hechos y la oportunidad de que tomen sus propias decisiones. Trevor volvió a leer el documento con atención.
¿Qué pasa con mi proyecto de camas adaptables?, preguntó. Es una idea mía. Llevo 3 años trabajando en él. Medicare no solo continuará el proyecto, sino que aumentará la financiación, le aseguró Mabel. Con los recursos de Medicare, puedes llevarlo al siguiente nivel. Hablaré con el equipo, dijo finalmente Trevor. Les daré los datos que me pidas. Al día siguiente, Delphine informó de que Trevor había reunido a su equipo y les había enseñado la carta de Medicare. La mayoría se inclinaba por quedarse. Garth está furioso, añadió. Trevor mismo le habló de su reunión. No quería ir a espaldas de Garth. Esa noche, Mabel recibió un mensaje de texto de Willow. La junta directiva de Comfort Aid ha aprobado oficialmente el acuerdo. 9 votos a favor, 0 en contra. Incluso Garth se abstuvo. Felicidades, Mabel. Tu plan ha funcionado. 1 hora más tarde, Delphine llamó. Garth quiere reunirse contigo, dijo. A solas. Mañana a la hora del almuerzo en el Cactus Blossom. ¿De qué quiere hablar?, preguntó Mabel con recelo. No estoy segura, admitió Delphine. Pero parece más tranquilo. Al día siguiente, Garth esperaba a Mabel en la mesa más alejada del café. Parecía cansado, pero extrañamente tranquilo. Gracias por venir, dijo cuando Mabel se sentó frente a él. ¿De qué querías hablar?, preguntó ella. Garth respiró hondo. Me di cuenta de que no era a ti a quien había perdido, sino a las circunstancias. Comfort Aid está realmente en crisis, y me he negado a admitirlo durante demasiado tiempo. He estado hablando con Trevor, continuó. Sus argumentos tienen sentido. Sigo pensando que deberías haberme contado antes los planes de Medicare, pero empiezo a entender por qué actuaste como lo hiciste. Tengo una propuesta, dijo Garth tras una pausa. Aceptaré un papel de asesor durante el periodo de integración, pero, a cambio, quiero que convenzas a Medicare de que mantenga la marca Comfort Aid para la línea de productos premium. Hablaré con Willow, aceptó Mabel. Creo que es factible. Una cosa más, añadió Garth. Dolphin se merece un puesto directivo en la empresa combinada. Es una excelente gestora de ventas. Estoy de acuerdo, asintió Mabel. Ya he pensado en ello. Mientras se despedían, Garth la cogió de la mano un momento. ¿Y nosotros? Podríamos intentar empezar de cero. Mabel le soltó la mano con suavidad. No lo creo, Garth. Han pasado demasiadas cosas. Los dos tenemos que seguir adelante. Él asintió, aceptando su decisión sin objeciones. Mabel estaba frente a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la planta 23 del edificio de Medicare Solutions. Hacía 3 meses que se había completado oficialmente la adquisición de Comfort Aid, y esta noche la empresa ofrecía una recepción para celebrar el éxito de la integración. La puerta de cristal del despacho lucía ahora un cartel que rezaba: Mabel Thorpe, directora de Marketing Integrado y Desarrollo de Productos. Un puesto con el que antes solo había soñado era ahora una realidad. Los últimos meses habían sido increíblemente estresantes. Reunir a los 2 equipos, sincronizar los procesos, resolver los inevitables conflictos, todo ello había exigido la máxima concentración y dotes diplomáticas. Pero ahora, al ver los primeros resultados, Mabel se sentía orgullosa. El equipo de Trevor Sykes, dotado de recursos adicionales, ya había presentado un prototipo actualizado de cama adaptable que había causado furor en una feria del sector. La campaña de marketing de la nueva línea de productos combinados había superado las expectativas en cuanto a respuesta del público objetivo. Llamaron a la puerta. Dolphin, ahora jefe de ventas de dispositivos médicos, entró con una tableta en la mano. Las últimas cifras del tercer trimestre, dijo, entregándole el dispositivo a Mabel. Creo que Willow estará contenta. Mabel echó un vistazo al informe y asintió satisfecha. Las ventas habían aumentado un 32% con respecto al año anterior.
Las sinergias de la fusión habían superado incluso las previsiones más optimistas. ¿Cómo le va a tu equipo?, preguntó Mabel devolviéndole la tableta. Adaptándonos, sonrió Delfín. No ha sido fácil para todos, desde luego, pero los resultados hablan por sí solos. ¿Y Trevor? He oído que su proyecto ha recibido financiación extra. Sí, Willow aprobó personalmente el aumento de presupuesto después de la presentación del prototipo, asintió Mabel. Trevor está ahora en su elemento. Dice que por fin podrá hacer realidad todas las ideas que lleva años posponiendo por falta de recursos. Delfina se sentó en el borde de la mesa, con el rostro cada vez más serio. ¿Hablaste con Garth? Mabel negó con la cabeza. Después de firmar los papeles del divorcio, no. ¿Y tú? Llamó ayer, dijo Delfín. Preguntó si vendría a la fiesta de esta noche. ¿Y qué le dijiste? Que sí, por supuesto. Ahora formo parte de esta empresa. Hizo una pausa Delfín. Dijo que él también vendría. Mabel enarcó las cejas sorprendida. ¿En serio? Creía que iba a declinar la invitación. Supongo que ha decidido mostrar algo de madurez. Delfín se encogió de hombros. Dijo que, como asesor del proyecto de integración, tenía que asistir al final oficial del proceso. Mabel asintió pensativa. Desde su última conversación en Cactus Blossom, Garth había cambiado de comportamiento. Había desempeñado sus funciones de asesor con profesionalidad, sin causar problemas e incluso facilitando una transición más suave para los empleados de la antigua Comfort Aid. La compensación que recibió por su participación en la empresa fue más que generosa debido a la alta valoración de la propiedad intelectual en la que Mabel había insistido. «Va a ser una velada interesante», dijo finalmente. «Desde luego que sí», asintió Delfín. «Bueno, tengo que preparar al equipo para la presentación anual de resultados. Nos vemos esta noche». Cuando Delfín se marchó, Mabel se volvió hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo ella, brillando bajo el sol de la tarde. Recordó cómo una vez había estado en el balcón de su casa y la de Garth, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Ahora esa separación ya no existía. Había tomado una decisión y no se arrepentía, aunque el precio había sido alto, su matrimonio. Sonó el teléfono de la mesa. Willow Barnes. «Mabel, ¿has visto ya el informe trimestral?», preguntó el director general sin preámbulos. «Acabo de repasarlo con Delfín. Tiene muy buena pinta». «Más que genial», dijo Willow con satisfacción en la voz. «La junta está encantada. Por cierto, ¿está listo tu discurso para la recepción de esta noche?» «Casi», respondió Mabel mirando el documento abierto en la pantalla del ordenador. «Solo me falta darle los últimos retoques». «Estupendo. Lo espero con impaciencia», dijo Willow. «Este es tu triunfo, Mabel. Te has ganado este momento». Después de la charla, Mabel volvió a trabajar en el discurso. No fue fácil. Encontrar las palabras adecuadas para celebrar el éxito de la integración, sin sonar engreída o despectiva hacia la empresa que su ex marido había dirigido en el pasado. A las 5 de la tarde, Mabel cerró el ordenador y se dirigió a casa para cambiarse antes de la recepción. Su nuevo piso en el centro de la ciudad era más pequeño que su anterior hogar, pero mucho más de su gusto. Luminoso, funcional, con un mínimo de cosas. Sin recuerdos de su vida pasada, solo el presente y el futuro. Se puso un elegante vestido azul oscuro y se miró en el espejo. A los 38 años comenzaba un nuevo capítulo de su vida. De repente, Mabel sintió una extraña calma. Todos los acontecimientos de los últimos meses, todas las decisiones difíciles, todos los momentos de tensión, todo ello la había llevado hasta ese día. Y estaba preparada para seguir adelante. A las 7 de la tarde, la sala de banquetes del Phoenix Grand Hotel estaba llena de empleados de la empresa combinada. Mesas elegantes, iluminación tenue, música suave, todo creaba una atmósfera de éxito y celebración.
Mabel estaba en la entrada, saludando a los invitados junto con Willow y los demás ejecutivos. «Mabel, hoy brillas», sonrió Willow, vestida con un elegante traje plateado. «¿Lista para la gran entrada?» «Todo lo preparada que puedo estar», asintió Mabel. «Aunque estoy un poco nerviosa, lo admito. No pasa nada». Willow le apretó la mano para tranquilizarla. «Pero recuerda que todos en esta sala saben lo mucho que has contribuido al éxito de la integración. Te has ganado el derecho a estar orgullosa de ello». Mabel sonrió agradecida. En los últimos meses, su relación con Willow Barnes había crecido más allá del ámbito laboral normal. La directora general de Medicare Solutions se había convertido no solo en su jefa, sino en su mentora e incluso, en cierto sentido, en su amiga. Se fijó en Garth en cuanto entró en el vestíbulo. Tenía buen aspecto, bien vestido, con un traje nuevo y un ligero bronceado que denotaba unas vacaciones recientes. Sus miradas se cruzaron en la sala y él la saludó con una leve inclinación de cabeza, educadamente, sin hostilidad, pero también sin la misma calidez. «¿Se encuentra bien?», preguntó Willow en voz baja, al darse cuenta de este intercambio silencioso. «Sí», respondió Mabel con firmeza. «Todo eso pertenece al pasado». La parte formal de la velada comenzó con un discurso de Willow Barnes, que agradeció a todos su contribución al éxito de la integración y anunció los impresionantes resultados financieros. Luego llegó el turno de Mabel. Subió al pequeño escenario y recorrió la sala con la mirada. Todos los que habían participado en la historia estaban allí. Trevor Sykes y su equipo de desarrollo, Dolphin y el equipo de ventas, Otis Latch, Vincent Moyer, que ahora formaba parte del consejo de administración ampliado de la empresa fusionada, y por supuesto Garth, sentado en el rincón más alejado pero observando atentamente. «Buenas noches», comenzó Mabel. «Cuando me pidieron que hablara esta noche, tuve mucho tiempo para pensar qué decir. ¿Los números? Willow ya les ha presentado unos resultados impresionantes. ¿Las dificultades? Todos sabemos por lo que hemos pasado estos últimos meses. ¿Y el futuro? Desde luego parece prometedor». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Pero hoy quiero hablar de las personas, de todos y cada uno de ustedes, porque el éxito de la fusión entre Medicare Solutions y Comfort Aid no es solo el resultado de una estrategia adecuada o de unas condiciones de mercado favorables. Es el resultado del esfuerzo diario de cada empleado, de cada directivo, de cada socio». Mabel recorrió la sala con la mirada. «Quiero reconocer especialmente a quienes vinieron a nosotros desde Comfort Aid. Vuestra voluntad de aceptar el cambio, vuestro deseo de conservar lo mejor de vuestra experiencia pasada al tiempo que os abrís a lo nuevo, es lo que ha hecho que nuestra integración no solo haya sido un éxito, sino verdaderamente inspiradora». Vio a Trevor Sykes asentir apreciativamente y a varios de sus colegas intercambiar miradas de satisfacción. Todos sabemos que los cambios nunca son fáciles. Requieren valentía, flexibilidad y, sobre todo, respeto, por nosotros mismos, por nuestros colegas, por el pasado y por el futuro. Y es el respeto la piedra angular de nuestro éxito. Mabel levantó su copa de champán. «Me gustaría proponer un brindis, por el respeto, por el reconocimiento de los logros de todos, por lo que nos convierte no solo en profesionales de éxito, sino en seres humanos decentes». Todos los presentes se levantaron de sus asientos y alzaron sus copas. Mabel miró a Garth por un momento. Ya no había amargura ni resentimiento en sus ojos, solo un tranquilo reconocimiento de que cada uno había seguido su propio camino. Tras la parte formal de la velada, comenzó la conversación informal. Mabel charló con sus colegas, aceptó felicitaciones y discutió planes de futuro. Por el rabillo del ojo, vio a Garth hablando con Trevor Sykes, aparentemente de forma amistosa. «Impresionante discurso», dijo Otis Latch, acercándose a ella con un vaso en la mano. «Me ha gustado especialmente la parte del respeto.
Muchos ejecutivos olvidan ese aspecto en las fusiones. Gracias, Otis, sonrió Mabel. Lo he dicho sinceramente. Lo sé, asintió el director financiero. Por eso funcionó tan bien. Por cierto, el Consejo de Administración ha aprobado tu plan de ampliación de la línea de productos para el año que viene, totalmente financiado. Es una gran noticia, se alegró Mabel. Trevor va a estar encantado. Su equipo ya está preparando algunos prototipos. Y una cosa más, añadió Otis bajando la voz. Pero aún no es oficial. Willow te está considerando como posible candidato para el puesto de director de operaciones. Martha Campbell se jubila el año que viene. Mabel enarcó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Eso es inesperado, pero bien merecido, dijo Otis con seguridad. Después de tu brillante integración, tus acciones en la empresa se dispararon. Antes de que Mabel pudiera replicar, Delfín se acercó a ellos, radiante con un elegante vestido verde. Siento interrumpir, dijo. Mabel, Garth quiere hablar contigo antes de irse. Está en el bar. Otis se apartó con tacto, dejándolos a solas. ¿Ya se va?, preguntó Mabel. Sí, ha dicho que por la mañana tiene una reunión con posibles inversores, respondió Delfín. Realmente va a crear una nueva empresa, pero no en nuestro sector del mercado. ¿De qué se trata? Software médico, algo relacionado con la inteligencia artificial para el diagnóstico. Suena prometedor. Mabel asintió. Era una decisión inteligente utilizar su experiencia en el campo médico, pero no competir directamente con Medicare Solutions. Hablaré con él, dijo y se dirigió a la barra. Garth estaba de pie en el extremo opuesto de la barra con un vaso de agua mineral en la mano. Al ver a Mabel, se enderezó. «Felicidades por el éxito de tu integración», dijo cuando ella se acercó. «Buen discurso, sobre todo la parte del respeto». «Gracias», respondió Mabel. «Delfín me ha dicho que querías hablar conmigo». Garth asintió. «Sí, quería decirte que he firmado los documentos finales para transferir los derechos de las patentes de ComfortAid. Ya está oficialmente cerrado». «Bien», dijo Mabel. «Estoy segura de que Willow apreciará tu puntualidad». «Una cosa más», añadió Garth vacilante. «Quería disculparme por todo lo ocurrido, por cómo actué en la cena familiar, en las negociaciones. No era la mejor versión de mí mismo». Mabel le miró sorprendida. Sin duda era algo que no se esperaba. «Agradezco tus disculpas», dijo finalmente. «Y yo también lamento algunas cosas. Quizá podría haber sido más abierto desde el principio». «Tal vez», Garth sonrió ligeramente. «Pero lo hecho está. Solo quería que supieras que no te guardo rencor. Ahora que ha pasado el tiempo, puedo ver que actuaste en el mejor interés de la empresa y de sus empleados, incluido yo, aunque era demasiado terco para admitirlo». «Delfín me ha hablado de tu nuevo proyecto». Mabel cambió de tema. «Parece interesante». «Sí, he aprendido mucho en los últimos meses», asintió Garth. «Incluido el hecho de que a veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante». Se terminó el agua y dejó el vaso. «Tengo que irme. Enhorabuena de nuevo por tu éxito. Te lo mereces». «Buena suerte con el nuevo proyecto», dijo Mabel. Garth asintió y con una última mirada a la sala de fiestas se dirigió a la salida. Mabel regresó junto a sus invitados con el corazón más ligero. Esta conversación, tan inesperada y tan necesaria, era el toque final para completar su historia común. Ahora sí que podía seguir adelante sin mirar atrás. El resto de la velada transcurrió entre agradables conversaciones con sus colegas. Mabel habló de futuros proyectos con Trevor, bromeó con el departamento de marketing, consultó con Otis el presupuesto para el siguiente trimestre. Se sentía en su elemento, segura, competente, respetada. Cuando la recepción tocaba a su fin, Willow se le acercó con 2 copas de champán. «Brindo por un nuevo capítulo», le dijo, tendiéndole una a Mabel.
Has construido unos cimientos sólidos, ahora toca levantar los muros. Mabel aceptó la copa y sonrió. Por los nuevos cimientos y por las lecciones que hemos tenido que aprender para ponerlos. Brindaron y Mabel pensó en el largo camino que había recorrido desde la mujer insegura a la que su marido había humillado en una cena familiar hasta una líder cuyas decisiones e ideas eran respetadas y valoradas. El camino fue difícil, pero ella no se arrepentía. Al fin y al cabo, son las dificultades las que forjan el carácter, y el carácter determina el destino.